Buenas tardes, buenas noches o buenos días, no importa la hora que usted sintoniza SPM Podcast, el mejor y primer programa de radio digital de San Pedro de Macorís, la República Dominicana y para todo el mundo. Sin más, Egal Flow. Te faltó decir la bolita del mundo. Señores, empezamos, así empieza SPM Podcast. Tenemos una invitada para mí de alta estima, mi compañera cuando hice el curso de locución, excelente persona, cristiana, profesional, en el área de, creo que de la contabilidad. Mercadeo. Y nada, ¿qué más le puedo decir de ella? Ella misma que se presente. Saludito a todos los sintonizantes. Mi nombre es Patricia. Para mí es un placer estar aquí en este programa, en este podcast SPM. Y nada, mi nombre es Patricia Mata. Y nada, estoy aquí para servirle. Excelente. Bueno, dale. Bueno, lo primero que, Patricia, vamos a empezar suave. Porque tú sabes que aquí, el que nos conoce aquí sabe que nosotros le metemos la mano, pero por consideración que tú eres una chica, vamos a empezar. Y que como dicen los policías, ustedes son promoción. No te vamos a tratar fuertemente. Patricia, tus orígenes dentro de la religión. Bueno, yo vengo de un hogar cristiano, padres y madres cristianos. Fui formada en un concilio con bases con muchos valores. Y nada, nací y he crecido en el ambiente cristiano. ¿Tiene algún desempeño ponderado actual dentro del concilio o dentro de la iglesia con que te congregas? ¿Es así que se dice? Yo no manejo esos términos religiosos casi mente. Antes bien me congrego en la Congregación Cristiana Dios Aviva. Amén. Mi pastor Michael y Joana de Carpiadosa, y actualmente desempeño las funciones como maestra de ADN, que quiere decir doctrinas o fundamentos bíblicos a nuevos creyentes. Primo, vamos a hacer un aclarando aquí antes de entrar ADN. En lleno que tú dices vamos a tratarla suave, porque esto, que lo otro. Ella viene de la escuela de Michael Carpiadosa, el hombre chispa, candela y fuego. Señor, por Dios. Mira, Patricia, ustedes se denominan, o sea, ustedes son religiosos, pero ¿qué son? ¿Pentecostal, evangélico? ¿De qué rama vienen? ¿Qué denominación? Bueno, nosotros se nos considera cristianos evangélicos, pero que creemos en la manifestación de lo que es lo que ocurrió el día de Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. A muchos se nos conoce como los pentecostales, referente a lo que aconteció en esa celebración. Celebraba lo que era la fiesta de Pentecostés. Entonces en esos momentos estaban los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo, y debido a eso se nos conoce como pentecostales. Muchos nos dicen protestantes, pero somos cristianos, seguimos lo que son los fundamentos de Cristo. ¿Por qué específicamente esa terminología protestante? Esos evangélicos cristianos, ¿qué es lo que protestan? No, eso fue una conceptualización que se nos dio la Iglesia Católica a nosotros, porque después de lo que es Martín Lutero, que fue que tradujo la Biblia, y él entendió lo que acontecía antes de la religión católica. Para una persona recibir lo que era perdón de pecado era mediante un indulto. Luego Martín Lutero arroja una luz. Entonces nos llaman a nosotros protestantes porque nos considera que estamos en contra de la Iglesia Católica, pero no es así. Ya, para avanzar a otro tema, ese término protestante y evangélico cristiano, pentecostales, tienen un sinnúmero y ya te explicaste más o menos la denominación. ¿Qué opinión te merece? Que yo he escuchado, no es una opinión mía, he escuchado decir que le llaman los bullosos. ¿Por qué le llaman los bullosos específicamente a esa denominación religiosa? ¿Quiénes son los que están ahí en la esquina predicando? Estos son los bullosos, los pentecostales. No, porque como tú lo has dicho, existen muchas denominaciones. Y en cada congregación, cada quien manifiesta su argot.
su forma de ser, pero se nos llama así porque nosotros creemos en lo que es la manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifiesta en gozo. Entonces, a esa euforia, aunque hay algunas religiones que lo hacen de una manera desmedida, pero a esa euforia, a ese gozo, a esa chispa, a ese fuego, le llaman nosotros a veces bullosos. Bien, Patricia, muy interesante la información que tú nos estás dando. Entonces, para mí, hay unos cuantos temas que, como de la música moderna, dentro de la iglesia, o vamos a decirlo, dentro de la religión cristiana, que ha ido revolucionando, por así decirlo. ¿Qué opinión tú te mereces de que ahora mismo dentro de la iglesia evangélica o pentecostal esté el movimiento del rap, del merengue, de la salsa? Y porque antes y hasta música urbana cristiana. No, pero es cristiano. Y hasta música urbana, dígase dembow, rap, y de ese tipo de tumpa tumpa. Del tumpa tumpa. Porque antes eran coros con instrumentos. Coros y alabanzas. Coros y alabanzas. Entiendo que la letra siempre es hacia Dios, pero la forma y ¿qué te merece eso? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, la música toda es de Dios. Ahora sí. Amén. Toda la música es de Dios. Pero si nosotros nos vamos unos añitos atrás, cuando la música, el merengue, la persona decía, no, que el merengue es muy moderno. Pero tenemos que nosotros ajustarnos a los tiempos. Los tiempos no son lo mismo de antes. Donde llega la música, nosotros conocemos como el dembow o el rap, llega una masa, llega la juventud. Y si tiene una letra cristocéntrica, puede llegar a la masa de la juventud. Para mí me parece bien. Ahora, siempre y cuando en lo que es del cuadro de la modestia, de los movimientos, que no nos excedamos con los movimientos, con el baile, considero que si tiene un mensaje positivo, por ejemplo, la masa que se dirige a la música de redimido, que es muy famoso en lo que es la religión cristiana. Y la música urbana. Y la música urbana. Cuando hacen esos conciertos, la grande masa de juventud que se dan centro ahí, en eso, o sea, que puede transmitir el mensaje de Cristo a la juventud. Una me parece bien. Una pregunta que te hago, que yo la acabo de decir, soy un neófito a la hora de hablar del evangelio y de temas bíblicos. La Biblia menciona en algún lugar que mantengamos las tentaciones lejos o fuera de nuestro alcance, las tentaciones, para que nosotros mismos no nos caigamos tanto en las tentaciones por tenerlas cerca. ¿Menciona eso la Biblia en alguna cita? La Biblia habla de las tentaciones. Todos vamos a ser tentados de una manera u otra. Ahora, ¿qué dice el Señor? Hay cosas que nosotros podemos vencerla con oración, pero dice la Biblia que de las tentaciones tenemos que huir. La Biblia nos menciona el pasaje de José, que dice que José tenía un puesto muy grande en la casa de Potifar, y que hubo una tentación acerca de la esposa de Potifar que quería allegarse a él. Y en ese momento hay tentaciones que lo que tenemos que hacer es correr. Hay cosas que nosotros las podemos vencer con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios, con la lectura de la palabra, pero hay otras con las cuales hay que huir. Siempre vamos a ser tentados, pero por eso contamos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para resistir la tentación. Esa pregunta va a raíz de que yo soy un neófito a la hora de hablar de religión, pero soy un catedrático a la hora de hablar de música y más música urbana. Entonces, el origen de la música urbana se remonta al dancehall, se remonta a lo que posterior del dancehall fue el perreo, que es lo que le llamamos el reggaetón boricua, que fue por lo que empezó posterior al reggaetón panameño. Y entonces, ¿no sería un poco contraproducente que tengamos esas? Porque yo le digo una cosa, hay unos reggaetones cristianos que cuando yo lo escucho, aunque tienen la música de Dios, yo lo que quiero es jalar una sierva a bailar. Una música chispeante, ¿verdad que sí? No, chispeante no. Yo lo que estoy es loco por jalar la sierva a bailar. Aunque la letra sea de Dios, yo estoy loco por jalar la sierva a bailar. Igual que algunos merengues. Déjame decirte que en la Biblia describe que a Dios se debe de alabar a son de bocina, con instrumentos de júbilo, con salterio, con arpa. O sea, que a Dios le gusta la alabanza y le gusta la música chispeante. Y tú sabes también nosotros que pertenecemos a un país caribeño,
que tenemos esa chispa en la sangre. Entonces, yo sé que quizás aquellos que están un poquito tan valientes, esa música como que lo puede mover a un tipo de baile, pero nosotros tenemos que tener también prudencia. Yo la escucho, yo doy mi pasito normal, no sin excederme, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Una pregunta que quiero retomar cuando que te dije que si ostenta algún cargo dentro del concilio o de la iglesia que te congrega. Me dijiste el concilio que pertenece y la iglesia que te congrega, mencionaste los pastores, pero no me dijiste si ostenta algún cargo ponderante dentro de la institución o dentro de la... Actualmente me desempeño como maestra de ADN. Sí, eso. Como de doctrina. Maestra de ADN. De ADN. Explícame eso primero. Bueno, le decimos ADN de una manera atractiva porque nosotros cuando nos convertimos tenemos un encuentro con Cristo y hay un nuevo nacimiento. Entonces portamos el ADN de Cristo. Por eso le llamamos ADN, pero también eso se basa más en lo que es la doctrina, los principios básicos que todo creyente al momento de dar el paso de aceptar a Cristo tiene que conocer. Antes de ir a las aguas. Es como lo que yo conocí en mi infancia, las pocas veces que fui a la iglesia, como la escuela bíblica. Sí, o doctrina. Las doctrinas se basan en que son reglas o seguimientos de diferentes denominaciones religiosas cristianas. ¿Tú podrías por lo menos mencionarnos algunas de esas doctrinas de la religión o de la iglesia donde tú te encuentras? Él está hablando específicamente de los dogmas, que asume la doctrina que predica tu concilio. Mire, las doctrinas se basan en lo que es la palabra de Dios, base bíblica. Las dogmas se refiere a la posición que tiene la iglesia, la institución. Eso es dos cosas diferentes. Las dogmas viene lo que es lo que pone el hombre, y la doctrina se basa en los principios bíblicos. Entonces, ¿qué te diría de dogma? Bueno, nosotros hacemos aconsejamos la membresía en base a los principios bíblicos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿cuál? Pregunta más. Pero nada, vamos a darle para adelante, Creo que tú no tienes una palabra preparada para nosotros. Vamos a darle un espacio por lo menos de 5 minutos. No, primo, usted sabe que es imposible un espacio de 5 minutos sin que la estemos interrumpiendo. Ella va a ir dando su palabra y a medida que vaya mencionando, porque usted sabe que nosotros somos... No, estoy imprudente, pero yo lo perdono. No, eso se llama imprudente, somos... la palabra sería curioso, y usted sabe que yo tengo una condición mental que se llama el síndrome de Peter Pan, que nunca envejezco, que yo soy un niño eterno. Entonces, a medida que vayamos desarrollando el contenido, le vamos haciendo preguntas, porque ese oyente que está de aquel lado en la cuarta pared necesita también muchas cosas que no va a entender y necesitamos que se la vayamos explicando de forma más... Está bien, primo, vamos a darle paso a la compañera aquí. Dele, Patricia. Patricia Mata, ¿verdad? Patricia Mata. Tú no eres familia de Boquepiano. No. Tenemos una casualidad que mi papá se llama Samuel Mata. Y fíjate. Igual que el hermano de Fausto Mata, ya tú sabes. Tengo un versículo bíblico que quiero compartir acerca del libro de Proverbios. Sabemos que es un libro de sabiduría, de conocimiento. Y se encuentra en el capítulo 28, verso 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí nos habla de que los agricultores preparan la tierra, siembran la semilla, con la expectativa, la esperanza de que prontamente van a cosechar esos frutos. Pero hoy en día podemos verla que la juventud está dedicando su tiempo a cosas que no son productivas. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? ¿En qué tú estás sembrando tu tiempo? Si tú siembras tu tiempo en cosas productivas, la lectura de un libro, escuchar un programa que te pueda instruir, tú vas a tener un crecimiento personal o profesional. Por ejemplo, lo que es mi juventud, yo me dediqué a lo que es Infotec. Me preparé, estudié, tomé muchos cursos, anticipando una siembra o más bien una cosecha futura. Pero hoy en día vemos que la juventud dedica su tiempo
a las redes, aunque son muy instructivas, pero mayoría de las cosas que ven por las redes son destructivas. Asimismo, uno tiene que enfocarse en qué tipo de persona de qué tipo de persona uno va a nutrirse. Por ejemplo, cuando tú haces una siembra, si tú ves que la mata no está creciendo de manera adecuada, tú la podas, tú le echas fertilizante para que tenga un crecimiento bueno. Así mismo es el ser humano. Y la de parasita también. También. Esos parásitos que te están rondando al lado tuyo, tienes que quitártelo del lado. Y yo podría decir que hoy en día podía asemejarse a ciertas amistades que son dañinas. A eso es que justo a lo que me refiero. Que no son podría decir. corrosivas a tu vida, a tu conducta, que no te suman. Entonces tú tienes que saber qué cosas tú tienes que alejar y de qué cosas tú tienes que nutrirte. Bien lo dijo ese gran filósofo de la música urbana, Kiko el Crazy. Si usted tiene un coro que nomás se habla de quede, y de quede, y de quede, usted otro quedado, muévase de ese coro, de parasite su tierra. Edgar. Bueno, Patricia, muchas gracias por la palabra que nos has traído. Entiendo que la simbología de esas palabras es de producción dentro de del cristianismo, y no tanto dentro del cristianismo, también podemos utilizarlo al nivel profesional, social, económico, en todos los ámbitos de la vida. Es algo muy interesante porque es verdad. Hay personas que lamentablemente en su vida entera no siembran nada, y luego cuando llegan a una etapa de adultez no tienen nada que haya producido, que cosechar y que ofrecer a la sociedad. Ahora, en ese mismo ámbito, en ese mismo tenor, vamos a darle algunos tips, algunas recomendaciones a esa gente joven que tú te estás dirigiendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer a nivel, como tú dijiste, a nivel profesional, como tú estás hablando de que te preparaste en Infotec, a nivel espiritual, que tú eres una persona de Dios, o a nivel económico? Vamos a darle unos tips a esa gente que nos está escuchando, esa gente joven a la que tú te diriges. Número 1, para la siembra se selecciona el terreno para que ese fruto sea productivo, ¿verdad que sí? Entonces tú tienes que seleccionar a personas que puedan sumarte a tu vida, tanto personal, espiritual y profesional. Una de las cosas que me llamó la atención en días pasados, pasaron unos spots por TikTok de unos que admiraban a Karol G, se vestían igual que ella. Entonces decían, no, estos son admiradores de ella, por la forma como vestían, por la forma como hablan. Tú te pareces a las personas con las cuales tú te rodeas, tú te pareces a las personas que tú admiras. Ahora, si tú admiras a una persona elocuente, una persona preparada, un profesional, tú te vas a nutrir de eso y tú vas a dar fruto productivo. Ahora, si con las personas que tú te rodeas no te suman, si no te restan, dime, ¿qué tipo de fruto vas a hacer? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de profesional vas a ser? Eso es cierto. Otro consejo. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, enriquecer tu vocabulario, leer. Tú le preguntas a los jóvenes, ¿cuál fue el último libro que leíste? No leen. A veces lo que hacían era que compraban un libro reducido cuando le ponían la tarea en el liceo, y después de eso yo creo que muchos no han vuelto a tomar un libro. Tienen que nutrirte, tienes que escuchar también. Yo sé que tú eres joven y quieres escuchar música movida, pero también tienes que escuchar música que tengan letras, que te sumen. Una de las cosas que yo aprendí cuando estudiaba locución era que mi maestro que decía que día por día tú tenías que tomar una palabra del diccionario, repetirla, memorizarla y aplicarla a tu vocabulario de manera que tú enriquecieras la forma de tú hablar. Entonces, esos son unos cuantos consejitos que yo doy, pero sobre todo, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que una persona le vaya bien completo, que forme, como dice, 360 grados, tiene que estar Jesucristo en el centro. Mira, que iba a mencionar el hecho, eso que tú dices, buscar una palabra en el diccionario todos los días, a veces se hace un poco tedioso, como lo rápido que va la vida y con el repentismo que hay, con toda esa cosa. Yo, desde que estoy en el ámbito de la locución, yo lo hago diferente. Yo escucho una palabra y la busco en el diccionario de Google, ya sea en el teléfono, la definición, para ver cuándo puedo aplicarla, cuando escucho una palabra que no conozco. Pero, cuando yo estaba
bebiendo romo con los tigres en la esquina, no te digo la verdad, cuando estaba bebiendo romo con los tigres en la esquina, nunca escuchaba una palabra nueva. Donde yo consigo esa palabra nueva, cuando estoy leyendo, ¿qué significa esta palabra? Hago un anotecito, o cuando estoy viendo algún programa de cierto nivel, que hay políticos, que hay profesionales, entonces esa gente que tiene un vocabulario más enriquecido, más amplio que el de la media, porque tenemos que estar claros con eso. Entonces, escuché a fulano de tal, que es político, y si es un ladronazo, yo sé que es un ladronazo, pero el vocabulario no tiene que ver con eso. Y entonces, son consejos, sí, tips, como dice Patricia, para que a veces se hace tedioso por el sistema y por el tiempo que estamos viviendo, pero que vamos un poquito más acelerado. Pero si buscamos la manera, por ejemplo, yo veo programas de comedia como El Mañanero, pero también yo me siento a ver El Recetario, pero también me siento a ver Esto No Es Radio, que son un sinnúmero de profesionales, y como dice la compañera Patricia, buscar siempre cosas que te sumen. No es que tú te vas a tirar al abandono, no es que tú te vas a tirar al olvido, porque yo veo Los Reyes del Humor, que me gusta muchísimo, Raymond y Miguel, para divertirme y para enriquecer mi espíritu, pero también veo programas de alcurnia, veo documentales para enriquecer el vocabulario y crecer en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que ya hemos agotado el tiempo con nuestra compañera Patricia Mata. Patricia, un mensaje final, socio, no me la despidas así. Dame un chance. Si me da el chance te digo. Patricia, tú sabes, esto es así aquí entre nosotros. Un día de esto nos vamos por unos guantes y nos vamos a pile puño. Pero no creas. Si no lo hemos dado ya. Patricia, gracias por estar con nosotros. Esperemos que se repita la visita. Te voy a estar llamando para que tú vuelvas, porque es que la palabra de Dios es esencial y necesitamos a alguien que nos instruya a nosotros primero e instruya al público para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar al mensaje final, déjame decirle que nosotros aquí, como dice el compañero Edgar, lo secundo efectivamente, que ojalá y se repita la visita, porque hay muchos temas religiosos y evangélicos que la gente como yo muchas veces no entendemos, y hay un sinnúmero de temas que se tienen que hablar, sí. y no se hablan por el simple hecho. Yo le he preguntado a gente cristiana con 50 años en el evangelio y me dicen, no, porque esas no son doctrinas que inciden a que la gente vaya a la iglesia. Pero cuando la gente entiende la religión, cuando la gente entiende el evangelio, es más fácil de que se acerque a la iglesia, porque ya no está hablando de un tema tabú. Por ejemplo, hay temas como el diezmo, hay temas como el libre albedrío, que son contradictorios dentro de los pensadores, pero hay mucha gente que no lo entiende, y la gente no entiende por qué tiene que diezmar, la gente no entiende cómo funciona el libre albedrío. Entonces son temas que se tienen que hablar, y que son temas a veces contradictorios, pero que son enriquecedores, que se toquen y que la gente lo entienda, porque la gente le tiene miedo a lo desconocido. Y aunque según la persona que yo le he preguntado, no son temas que conllevan a un arrepentimiento, pero es un tema que si la gente lo entiende, se siente más cercano al evangelio, y como dice, estamos más cerca, estamos de pegar manito. Ahora sí, el mensaje final. Pues para mí ha sido un placer estar con ustedes. Esperamos que se repita la visita. Y el mensaje más importante es que nos acerquemos a Dios, que tenemos un Dios misericordioso que está presto para escucharnos. Hay un versículo muy conocido que dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En una sociedad tan acelerada, en una sociedad tan estresada, que vive con esa carga, déjeme decirle que Dios le está esperando. No se la quitará toda, pero será más liviano el viaje. Bendiciones a todos. Así mismo es, señores. Dale. No, ya, terminamos. Primo.